Esa gente pobre, Fede, no la quiero cerca de mi hijo. Eso fue exactamente lo que me dijo Jessica, la mujer de mi hijo, ese martes 3 de septiembre a las 11:47 de la noche, ahí en el corredor del Hospital Materno Infantil. Yo venía llegando después de manejar 4 horas con lluvia para conocer a mi primer nietito. Ella no sabía que yo traía en mi cartera los papeles de una transferencia de dinero que iba a firmar esa misma semana. Una cantidad que les iba a cambiar la vida. En 2 días nomás, esos papeles iban a terminar en la basura. No me puse a llorar. No le rogué nada. Me llamo Patricia Mendoza, tengo 61 años y trabajé toda mi vida como contadora forense hasta que me jubilé. Durante 35 años me dediqué a revisar fraudes de dinero y robos entre familias para el juzgado del distrito. Y en estos últimos 8 meses, sin que ellos supieran nada, yo había estado anotando cada promesa que no cumplieron, cada mentira sobre sus problemas de plata, cada peso que mi hijo y su mujer me habían pedido prestado. En mi celular tenía guardadas 340 fotos de comprobantes. En mis carpetas de correo había 89 mensajes pidiendo dinero. Y en mi cabeza tenía bien grabadas todas las barbaridades que Jessica había dicho cuando pensaba que yo no la escuchaba. Agarré mi cartera de cuero vieja, la misma que mi mamá me regaló hace 30 años. Miré a mi hijo Carlos derechito a los ojos. Él tiene 33 años y no me pudo aguantar la mirada. Jessica estaba parada atrás de él, con su vestido de embarazada de marca que le costó 18,000 pesos, según la etiqueta que yo misma vi cuando lo colgó en mi casa hace 2 semanas. Le sonreí. Una sonrisa calmada que aprendí en 35 años de juzgados, cuando vos sabés que tenés todas las pruebas y el culpable todavía no se da cuenta. Y solamente le dije esto: que pasen buena noche, nos vemos pronto. La cara de confusión que puso Jessica duró un segundito nomás. No tenía ni idea qué significaba ese pronto. Yo sí sabía. 2 días. En exactamente 48 horas, el abogado Ramírez iba a hacer una llamada. Y todo lo que Jessica ya estaba gastando en su cabeza, todo lo que pensaba comprarse con M y plata, se iba a esfumar como humo. El aire del hospital olía a lavandina mezclada con ese olor dulzón y químico de los pañales nuevos. Los tubos de luz del techo hacían ese ruidito molesto que te perfora los oídos cuando hay mucho silencio. Se escuchaban los llantos de los bebés recién nacidos atrás de las puertas cerradas. Mi nietito estaba en una de esas piezas. Un bebé que nunca iba a conocer a su abuela. O capaz que sí. Pero no como Jessica se imaginaba. Me temblaban un poco las manos mientras apretaba las llaves del coche. No era miedo, era bronca guardada. Una bronca que venía juntando hace 8 meses, desde el día que mi hijo me llamó llorando, diciéndome que iban a perder la casa si yo no les prestaba 85,000 pesos, solo por 2 meses. 2 meses que se hicieron 8. 8 meses que se hicieron nunca. Caminé por ese pasillo con la frente bien alta. El piso brillaba abajo de mis zapatos de taco bajo, los únicos buenos que me quedaban, porque había gastado todos mis ahorros en préstamos que jamás me devolvieron. Cada paso sonaba: izquierda, derecha, izquierda, derecha. El paso de una mujer que sabe lo que vale, aunque su propio hijo se haya olvidado. Pasé al lado de una máquina de golosinas. La luz que parpadeaba me hizo acordar que no había comido nada desde el desayuno. Tenía un gusto amargo en la boca. No era hambre, era traición. Sabe a fierro oxidado mezclado con sal. Sabe a las lágrimas que no dejé salir delante de ellos. Pero antes de seguir, necesito pedirte un favor. Fíjate si ya te suscribiste al canal y déjame tu like. Y por favor, escribí en los comentarios desde qué país me estás escuchando. De verdad quiero saber hasta dónde llegó mi historia. Porque lo que viene ahora es algo que necesito contar. Necesito que alguien entienda por qué hice lo que hice. Déjame contarte cómo empezó todo esto. Mi nombre es Patricia Elena Mendoza Vázquez. Tengo 61 años, aunque la gente me dice seguido que parezco más joven. Nací en un pueblo chico donde aprendí de niña que la familia es lo más importante. Mi mamá me crió sola después de que mi papá nos dejó cuando yo tenía 7 años. Me enseñó 3 cosas:
Trabaja duro, ahorra cada centavo y nunca, nunca abandones a tu familia. Seguí esas reglas toda mi vida. Las seguí cuando me casé con Roberto a los 22 años. Las seguí cuando trabajé turno doble para pagarle la universidad a Carlos mientras Roberto peleaba contra el alcohol. Las seguí cuando me divorcié a los 45 años y me quedé completamente sola, criando a un hijo adolescente con mi sueldo de contadora. Las seguí cuando vendí la casa de mi mamá para pagarle la maestría a Carlos en administración de empresas. 180,000 pesos. La casa donde yo crecí. Las paredes que guardaban los recuerdos de mi infancia. Todo convertido en un diploma que mi hijo colgó en la oficina de su empresa de consultoría. Carlos siempre fue un buen hijo, o eso pensaba yo. Cuando era chiquito, me traía flores del jardín todos los domingos. Me abrazaba fuerte y me decía, «Mami, cuando sea grande te voy a comprar una casa enorme». Lloró en mi hombro el día que se recibió y me agradeció cada sacrificio. Me presentó a Jessica hace 6 años, en la cena de Navidad. Ella era gerente de marketing en una empresa grande internacional. Andaba con ropa carísima. Hablaba de sus viajes a Europa como si fueran paseos a la esquina. Y desde el principio noté algo en su mirada cuando me veía. Una forma de evaluarme. Como si estuviera calculando cuánta plata yo tenía. Como si estuviera midiendo si yo era lo suficientemente elegante para su grupo de amistades. Pero me callé la boca. Porque mi hijo la quería, porque mi hijo sonreía cuando estaba con ella, porque una madre aprende a tragarse sus dudas cuando ve a su hijo contento. Se casaron hace 4 años, una boda de 450,000 pesos. Yo puse 120,000. Jessica quería que fuera perfecta, que sus amigas de la empresa vieran que se casaba a lo grande. Me acuerdo que me senté en la 5ª fila de la iglesia, no en la primera. Jessica dijo que la primera fila era solo para familia directa. Su mamá, su papá, sus hermanas. Yo era la madre del novio. Pero por lo visto eso no contaba como familia directa. Carlos me miró ese día desde el altar. Vi algo en sus ojos. ¿Vergüenza? ¿Incomodidad? Pero el momento pasó. Sonó la música. Jessica caminó por el pasillo con su vestido de 80,000 pesos. Y yo aplaudí como todos los demás. Porque eso es lo que hacen las madres. Aplauden aunque el corazón se les esté rompiendo en silencio. Los primeros 3 años fueron lejanos. Carlos me llamaba una vez por semana. Visitas cortitas en mi departamento chico. Jessica nunca venía. Siempre tenía trabajo, compromisos, eventos. Yo cocinaba la comida favorita de Carlos. Tamales, mole, arroz con leche como le gustaba de chiquito. Él comía rápido, miraba el celular y se iba. Tengo una reunión temprano, mamá, perdóname. Y yo perdonaba, siempre perdonaba. Porque eso es lo que hacen las madres. Entonces llegó la llamada. Era febrero del año pasado, las 2:17 de la madrugada, un viernes. Mi teléfono sonó con ese tono urgente que te hace saber que algo anda mal. Era Carlos. La voz le temblaba. Mamá, necesito ayuda. Es urgente. Se me paró el corazón. Pensé en accidentes, hospitales, emergencias médicas. ¿Qué pasó, mi amor? La voz me salió quebrada por el sueño y el susto. Es la casa, mamá. El banco nos la va a quitar. Perdimos un contrato grande en la empresa. Jessica está embarazada. No podemos perder la casa ahora. No con el bebé en camino. El silencio después fue pesado. Yo sabía lo que venía. ¿Cuánto necesitan? La voz apenas me salía. 85,000 pesos, solo por 2 meses. Te lo juro por Dios, mamá. Cuando recuperemos el contrato, te pago todo con intereses. Dios. Mi hijo juró por Dios. Esa debió ser mi primera señal. ¿Sabes qué hice? Fui al banco esa misma mañana. Saqué 85,000 pesos de mi fondo de jubilación. Plata que había juntado durante 15 años para mi vejez. Plata que pensaba usar para viajar, para arreglar mi departamento, para tener algo de tranquilidad en mis últimos años. Se la transferí ese mismo día. Carlos lloró por teléfono. Sos la mejor madre del mundo. Te amo. Nunca me voy a olvidar de esto. Jessica mandó un mensaje de texto. 4 palabras. Gracias. Te debemos una.
Pasaron 2 meses, después 3, después 6. Cada vez que preguntaba por la plata, Carlos tenía una excusa nueva. El contrato se demoró. El cliente no pagó. Dame un mes más, mamá. Y yo esperaba. Porque eso es lo que hacen las madres. Pero lo que yo no sabía en ese momento era que mientras yo esperaba, mientras comía frijoles para ahorrar plata, mientras les decía que no a mis amigas porque no podía pagar ni un café, Jessica estaba subiendo fotos en Instagram, fotos de restaurantes caros, fotos de su placar nuevo lleno de ropa de marca, fotos de su Tesla rojo estacionado en la entrada de su casa, un Tesla de 1,700,000 pesos. Lo busqué. Investigué el modelo, la fecha de compra según el registro de vehículos que pude consultar por mis contactos en los juzgados, 3 semanas después de que yo les presté esos 85,000 pesos. Esa fue mi segunda señal, pero yo todavía no lo veía, o no quería verlo, pero en realidad sí lo veía. Lo que pasa es que una madre tiene una capacidad enorme de encontrar excusas para sus hijos. Me decía a mí misma, capaz el Tesla es de la empresa, capaz los restaurantes son reuniones de trabajo, capaz la ropa de marca la compró antes del problema financiero. Capaz. 30 excusas diferentes que yo me inventaba mientras miraba el techo de mi departamento a las 4 de la madrugada, sin poder dormir, con ese nudo en el estómago que no se iba nunca. Entonces llegó la segunda llamada. Era abril, las 6:35 de la tarde, un martes. Yo estaba preparando la cena. Sopa de fideos con verduras, la misma que comía todos los días porque era barata. Mi teléfono vibró. Carlos otra vez. Mamá, tengo que pedirte otro favor. No dijo hola, no preguntó cómo estaba, fue directo al punto, y yo, como tonta, dije, decime, mi amor. Mi voz salió automática, programada por 33 años de ser madre. Necesito 42,000 pesos más. Es el auto de Jessica. Se le rompió el motor. Ella necesita el auto para ir al trabajo. Con el embarazo no puede andar en colectivo. Algo dentro mío se quebró en ese momento, pero todavía no lo suficiente. ¿Y el Tesla? Las palabras salieron antes de que pudiera pararlas. Silencio. Un silencio largo y pesado. ¿Qué Tesla, mamá? Su voz sonaba confundida. Demasiado confundida. El que vi en las fotos de Instagram de Jessica. Más silencio. Ah, ese. Es de un amigo. Se lo prestó para una foto. Vos sabés cómo es Jessica. Le gusta aparentar en las redes. Ahí estaba. La tercera señal. Y yo la tomé. La tomé y me la tragué como veneno dulce. Porque quería creer. Necesitaba creer. Le presté los 42,000 pesos. Los saqué de la liquidación que me habían dado por mis años de servicio en el juzgado. Plata que estaba guardada para una emergencia médica, para el día que me enfermara y necesitara tratamientos. Pero mi hijo necesitaba el auto de su esposa. Eso era más importante. ¿O no? Lo que yo no sabía, lo que descubriría después revisando registros públicos, era que el auto de Jessica no tenía ningún problema. Lo había vendido. El 3 de abril a las 10 de la mañana. 4 días antes de pedirme esos 42,000 pesos. Lo vendió porque quería uno nuevo, uno más grande, más lujoso, más acorde a su nueva vida, y usó parte de mi plata para el enganche. Pero todavía faltaba lo peor. Y cuando digo lo peor, quiero que entiendas que hasta ese momento yo pensaba que había tocado fondo. No tenía idea de lo profundo que podía cavar mi propio hijo. Déjame contarte sobre mayo, el mes que todo cambió. El mes que me mostró quién era realmente mi hijo, o quién se había convertido, porque honestamente ya no reconocía al niño que había criado. Era el 12 de mayo, Día de las Madres. Me levanté temprano esa mañana, a las 5:47, no porque tuviera algo especial que hacer. Me había acostumbrado a despertarme temprano después de tantos años de trabajar. El sol todavía no salía. Mi departamento estaba frío. Encendí la cafetera vieja que hacía un ruido horrible, como si estuviera a punto de explotar. El olor del café llenó la cocina pequeña, un olor que normalmente me gustaba. Pero ese día olía amargo. Todo olía amargo ese día. Esperé que sonara el teléfono.
Esperé el mensaje de mi hijo. Un «Feliz día, mamá». Unas palabras, lo que sea. Pasaron las 6, las 7, las 8. Mi teléfono estaba silencioso. Le mandé un mensaje a Carlos a las 9:22. Algo simple. «Buenos días, mi amor». Vi los 2 tildes azules. Vio el mensaje. No respondió. A las 11:15 me vestí. Me puse mi vestido celeste, el que usaba para las ocasiones especiales. Me maquillé un poquito. Me peiné con cuidado. Agarré la cartera. Manejé 40 minutos hasta la casa de Carlos. Esa casa grande en el barrio privado con vigilancia y portón eléctrico. Esa casa que yo había ayudado a pagar con mis 85,000 pesos, aunque ellos nunca lo dijeron así. Toqué el timbre a las 12:03 de la tarde. Escuché pasos adentro. Voces. Risas. El portón se abrió. Pero no fue Carlos quien salió. Fue Jessica. Tenía puesta una bata de seda rosa. Su panza de embarazada se notaba más. Se veía hermosa. Se veía descansada. Se veía todo lo que yo no me sentía. Me miró de arriba abajo. Sus ojos recorrieron mi vestido celeste viejo, mis zapatos gastados, mi cartera de cuero con las esquinas peladas. Y vi algo en su cara. No era desprecio exactamente. Era peor. Era lástima mezclada con fastidio. Como cuando ves un perro callejero y te da pena, pero también querés que se vaya porque te incomoda. Patricia. No me dijo suegra, no me dijo doña. Patricia. Como si fuéramos amigas, como si tuviéramos la misma edad. ¿Qué haces acá? La pregunta me golpeó en el pecho. ¿Qué hacía ahí? Era el Día de las Madres. Era mi hijo, era mi familia. Venía a saludar a Carlos y a vos también, claro. Mi voz sonaba chiquita. Odiaba cómo sonaba. Hoy tenemos un almuerzo familiar, los padres de Carlos. Se corrigió. O sea, yo y mi familia, mis papás, mis hermanas, es algo íntimo. Algo íntimo que no me incluía a mí, la madre de su marido, la abuela de su bebé. Entonces escuché la voz de Carlos desde adentro. ¿Quién es, amor? Y Jessica, sin dejar de mirarme, gritó hacia atrás. Nadie importante, ya voy. Nadie importante. Esas 2 palabras flotaron en el aire entre nosotras, pesadas como piedras. Nadie importante. Carlos no salió. No vino a ver quién era. No insistió. Se quedó adentro con su familia que no era yo. Jessica sonrió. Una sonrisa apretada que no llegaba a sus ojos. Gracias por venir, Patricia. Otro día coordinamos algo, ¿dale? Y cerró el portón. El ruido del metal chocando me sonó en los oídos. Me quedé parada ahí, en la vereda, con el sol de mediodía pegándome en la cabeza, con mi vestido celeste puesto como una tonta, con el regalo que había traído todavía en la mano, un juego de baberos que había bordado yo misma durante 3 semanas, cada puntada hecha con amor, con esperanza, con la ilusión de que mi nieto usaría algo hecho por su abuela. Caminé de vuelta al auto. Subí. Cerré la puerta. Y ahí, sola en mi auto estacionado a media cuadra de la casa de mi hijo, con el motor apagado y las ventanas cerradas, me permití llorar. Lloré por primera vez en meses. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que el pecho me dolía de tanto sollozar, hasta que la garganta me ardía. Y cuando terminé de llorar, cuando me sequé los ojos y me miré en el espejito retrovisor, vi algo diferente en mi cara. Vi a una mujer que finalmente estaba entendiendo. Una mujer que había sido lo suficientemente tonta, pero que ya no iba a hacerlo más. Saqué mi celular, abrí la cámara y tomé una foto de esa casa. La fecha y hora quedaron grabadas. 12 de mayo, 12:47 de la tarde. No sabía para qué la iba a necesitar, pero algo dentro mío, esa parte que había sido contadora forense durante 35 años, esa parte que sabía documentar evidencias, me dijo, guarda esto, va a servir. Esa fue la primera prueba que junté conscientemente. La primera de muchas. Manejé de vuelta a mi departamento. El camino parecía más largo que antes. Cada semáforo en rojo se sentía eterno. Cuando llegué, eran las 2:15 de la tarde. Mi teléfono sonó. Un mensaje de Carlos. Finalmente. Abrí el mensaje con el corazón latiendo rápido. Capaz se había dado cuenta.
Capaz se sintió mal, capaz iba a disculparse. El mensaje decía: «Feliz día, mamá. Te quiero mucho. Perdón que no te llamé antes, estuve ocupado. Después te llamo. Después te llamo». 4 palabras que significaban nunca, porque Carlos no me llamó ese día, ni al día siguiente, ni en toda esa semana, pero yo sí hice algo esa noche. Me senté en mi computadora vieja, la prendí, abrí un archivo nuevo de Excel y empecé a escribir: fecha, hora, monto prestado, promesa de devolución, excusa dada, estado actual, fila por fila, número por número, construyendo un registro de cada peso que les había prestado, cada mentira que me habían dicho, cada promesa rota. Era el 12 de mayo a las 9:33 de la noche. Y sin que yo lo supiera todavía, ese era el momento exacto en que Patricia Mendoza, la madre que perdonaba todo, empezó a morir. Y en su lugar empezó a nacer algo nuevo, algo más frío, algo más calculador. Algo que ellos iban a conocer 4 meses después, parada en ese pasillo de hospital. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que yo todavía los quería. Todavía quería creer que las cosas podían arreglarse. Todavía tenía esperanza. Pero la esperanza es peligrosa cuando la otra persona ya decidió quién sos para ellos. Y para Jessica, yo ya había decidido qué era. Gente pobre que fede. Alguien que no merecía estar cerca de su hijo. Lo que ella no sabía era que esa gente pobre que Fede tenía $4.3 millones guardados en inversiones que había hecho durante 40 años de trabajo. Herencia de mi mamá, ahorros míos, plata que nadie sabía que existía, porque yo vivía simple, porque no necesitaba aparentar, porque fui criada para valorar lo que importa de verdad. Y esa gente pobre que Fede estaba a punto de tomar decisiones que les iban a cambiar la vida. Pero todavía faltaban más señales, más humillaciones, más pruebas, porque yo necesitaba estar segura, completamente segura, antes de hacer lo que sabía que tenía que hacer. Junio llegó con calor, un calor pegajoso que te hace sudar apenas salís a la calle. Y con junio llegó la tercera llamada. Era el 4 de junio a las 3:15 de la tarde. Yo estaba en el supermercado, calculando cuánto me alcanzaba para la semana. Tenía en el carrito lo básico: arroz, fideos, huevos, verduras baratas, nada de lujos, nada de caprichos. Mi teléfono sonó. Carlos. «Mamá, necesito que hablemos». Su voz sonaba seria, diferente. «Decime, hijo». Dejé el carrito y me alejé del pasillo para escucharlo mejor. «Jessica y yo estuvimos pensando. Vos estás sola en ese departamento. Pagás alquiler, gastos, todo. Y nosotros tenemos esta casa grande. Con el bebé que viene, vamos a necesitar ayuda». Mi corazón se aceleró. ¿Me estaba invitando a vivir con ellos? ¿Mi hijo finalmente me estaba incluyendo? «Queremos que vengas a vivir acá. Vas a tener tu pieza. Vas a poder estar con tu nieto todos los días. Y bueno, si podés ayudarnos con algunas cosas de la casa, con el bebé cuando nazca, sería genial». Sonreí ahí parada en el supermercado, una sonrisa enorme que me salió del alma. Mi hijo me quería cerca. Todo iba a estar bien. Las cosas iban a mejorar. «Claro que sí, mi amor. Cuando querés que me mude. Lo antes posible. El bebé nace en septiembre. Necesitamos que estés instalada antes». Colgué el teléfono sintiendo algo que no había sentido en meses. Esperanza, alegría, pertenencia. Qué tonta fui. Me mudé el 18 de junio a las 9 de la mañana. Un amigo me ayudó con las cajas. No tenía mucho: ropa, algunos libros, fotos de Carlos cuando era chiquito, mis documentos importantes. Jessica me recibió en la puerta. Llevaba puesto un conjunto deportivo de marca. Su panza ya era grande. Se veía cansada pero hermosa. «Bienvenida, Patricia. Tu pieza está en el fondo, al lado del lavadero». Al lado del lavadero, la pieza más chica de la casa, sin ventanas grandes, con olor a humedad. Pero no dije nada. No iba a quejarme. Estaba agradecida de estar ahí.
Esa primera semana me dediqué a acomodarme, a conocer la rutina de la casa. Jessica se levantaba tarde, cerca del mediodía. Carlos salía temprano a trabajar y volvía a las 8 o 9 de la noche. Yo me levantaba a las 6. Preparaba el desayuno, limpiaba, ordenaba, hacía las compras, cocinaba. Jessica bajaba cuando el almuerzo ya estaba listo. Comía en silencio mirando su celular. Después volvía a subir a su pieza. No hablábamos mucho, pero yo pensaba que era por el embarazo, que estaba cansada, que necesitaba su espacio. Yo podía entender eso, podía ser paciente. La primera discusión fue el 26 de junio a las 7:40 de la noche. Carlos había llegado del trabajo. Yo había cocinado milanesas con puré, su comida favorita de cuando era chico. Estábamos los tres sentados en la mesa. Jessica probó un bocado. Hizo una mueca. Esto está muy salado. Yo probé mi plato. Estaba bien, normal. ¿Te parece? A mí me parece bien. Ella dejó el tenedor en el plato con un ruido fuerte. Patricia, yo tengo el paladar sensible por el embarazo. Si te digo que está salado, está salado. Carlos no dijo nada. Siguió comiendo mirando su plato. Y yo, como tonta, me disculpé. Perdón, Jessica, la próxima vez le pongo menos sal. Pero lo que me dolió no fue que dijera que estaba salado. Fue que Carlos no me defendió. No dijo, mamá cocina rico. No dijo, a mí me gusta. No dijo nada, absolutamente nada. Esa noche, cuando me fui a dormir en mi pieza al lado del lavadero, escuché voces. Jessica y Carlos hablando en su habitación. Las paredes eran finitas, se escuchaba todo. No sé cuánto tiempo más voy a aguantar esto. Tu mamá está todo el día acá. Me siento invadida. La voz de Jessica sonaba cansada, quejosa. Dale tiempo, amor. Nos está ayudando un montón. No tenemos que cocinar, limpiar, nada. Eso podríamos pagarlo. Podríamos contratar a alguien. ¿Con qué plata? Estamos ajustados. Ajustados, siempre ajustados. Pero para tu mamá siempre hay, ¿no? Silencio. Después la voz de Carlos, más baja. ¿Qué querés decir con eso? Nada. Olvídalo. Estoy cansada. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada esa noche, mirando el techo, preguntándome qué había querido decir Jessica con eso, preguntándome si sabía de los préstamos, preguntándome si Carlos le había contado. Al día siguiente, 27 de junio, me levanté como siempre a las 6. Preparé el desayuno. Limpié la cocina. Cuando Jessica bajó, le sonreí. Buenos días. ¿Dormiste bien? Ella ni me miró. Agarró una taza de café, se fue a la sala, prendió la tele. Yo me quedé ahí parada como una tonta, con la sonrisa todavía en la cara. Y así pasaron los días, yo limpiando, cocinando, haciendo todo. Jessica tratándome como si fuera invisible, o peor, como si fuera la empleada. Y Carlos, mi hijo, actuando como si no viera nada, como si fuera normal, como si así estuviera bien. Julio fue peor. El 8 de julio a las 4:22 de la tarde estaba lavando los platos. Jessica entró a la cocina. Patricia, necesito que hagas algo por mí. No era una pregunta, era una orden. Decime. Tengo turno con el médico mañana a las 10. Carlos no puede llevarme. ¿Podés manejarme vos? Por supuesto que podía. Era el control de mi nieto. Quería ir. Claro que sí. Al día siguiente, 9 de julio, la llevé al consultorio del médico. Esperé en la sala de espera mientras ella entraba. Después de 40 minutos, salió. ¿Todo bien? ¿Cómo está el bebé? Pregunté ansiosa. Bien. Eso fue todo lo que dijo. Bien. Ni me contó el peso del bebé. Ni me mostró la ecografía. Ni nada. Subió al auto en silencio. En el camino de vuelta paró en un shopping. Necesito comprar ropa de bebé. Acompáñame. Entramos a una tienda cara, de esas donde todo tiene precios que te hacen doler el estómago. Jessica empezó a agarrar cosas, bodys, pijamas, mantitas, juguetes, todo de marca, todo carísimo. Yo miraba los precios y calculaba mentalmente. Ya llevaba más de 15,000 pesos en el carrito. Jessica, ¿no te parece mucho? Ella me miró con esos ojos fríos.
Mi hijo va a tenerlo mejor. No lo voy a vestir con porquerías baratas. Pagó con su tarjeta. Salimos de ahí con 5 bolsas llenas. Subimos al auto. Y entonces ella dijo algo que se me quedó grabado. Es una lástima que tu hijo no haya tenido estas cosas cuando era chico. Pero bueno, vos no podías, ¿no? Tragué saliva. Me quemaba la garganta. Hice lo que pude con lo que tenía. Ya sé, hiciste lo que pudiste. Lo dijo con una sonrisa, pero no era una sonrisa linda. Era una sonrisa que te hace sentir chiquita, que te recuerda todo lo que no pudiste dar, todo lo que no fuiste. Manejé de vuelta a la casa con las manos apretando el volante, tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Y cuando llegamos, cuando Jessica bajó del auto con sus bolsas caras, cuando entró a la casa sin siquiera darme las gracias, yo me quedé sentada ahí. Saqué mi celular y escribí en mi archivo de notas. 9 de julio, 1:45 de la tarde. Jessica gastó 15,400 pesos en ropa de bebé. Dice que no tienen plata para devolverme, pero tienen plata para esto. Ya habían pasado 5 meses desde que les presté los primeros 85,000 pesos. 5 meses de promesas de devolvérmelos el mes que viene. Y ahí estaba Jessica, gastando como si el dinero le cayera del cielo. Pero lo peor, lo que realmente me abrió los ojos, pasó el 15 de julio, un martes, las 10:52 de la mañana. Yo estaba limpiando el baño de arriba, el baño que usaban Carlos y Jessica. Escuché que sonó el teléfono de Jessica. Ella estaba abajo, el celular estaba en la mesa de luz, cargando. Sonó y sonó. No sé qué me pasó. No soy de esas personas que revisan cosas ajenas, pero algo me empujó. Me acerqué. Miré la pantalla. Era un mensaje de su hermana Claudia, y se veía parte del mensaje en la pantalla bloqueada. ¿Ya le dijiste a la vieja que vas a despedirla cuando nazca el bebé? Ja, ja, ja. Se me cortó la respiración. Leí el mensaje 3 veces. 4, 5. Despedirla. Como si yo fuera una empleada. Como si yo estuviera ahí trabajando para ellos y no ayudando a mi propia familia. Saqué mi celular. Le tomé foto a la pantalla. Las manos me temblaban tanto que la primera foto salió movida. La segunda quedó bien. La guardé en una carpeta oculta, con fecha y hora. 15 de julio, 10:52 de la mañana. Bajé las escaleras con las piernas temblándome. Jessica estaba en la cocina comiendo uvas. Me miró. ¿Terminaste de limpiar los baños? No le contesté inmediatamente. La miré. De verdad la miré, y me pregunté cómo mi hijo se había enamorado de esta mujer. ¿Qué vio en ella? Sí, ya terminé. Mi voz sonó rara, apagada. Ella no lo notó, o no le importó. Esa noche Carlos llegó tarde, las 10:15. Yo ya había cenado sola. Jessica había comido en su pieza. Él calentó su plato en el microondas. Se sentó en la mesa. Yo me senté frente a él. Hijo, necesito hablar con vos. Él no dejó de comer. Decime, mamá, ¿cuándo me van a devolver la plata que les presté? Dejó el tenedor. Me miró, y en sus ojos vi algo que no había visto antes. Molestia. Mamá, ya hablamos de eso, cuando se pueda. Ya pasaron 5 meses. Lo sé, pero no tenemos ahora. Vi que Jessica compró ropa de bebé carísima la semana pasada. Su cara cambió, se puso serio, frío. Eso es diferente. Es para nuestro hijo. También podrían haber usado esa plata para devolverme algo de lo que me deben. Se paró. Agarró su plato. No voy a discutir esto ahora. Estoy cansado. Y se fue. Me dejó sola en la cocina, con mis palabras flotando en el aire, sin respuesta, sin nada. Ya faltaban solo 54 días para el nacimiento del bebé, 54 días para el momento en que todo explotaría, pero yo todavía no lo sabía. Todavía pensaba que las cosas podían arreglarse, que mi hijo volvería en sí, que recordaría quién lo había criado, quién había sacrificado todo por él. A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen. ¿Vos también has sido decepcionado por alguien que amabas? Compartí tu historia en los comentarios. Quiero leerte y saber que no estoy sola en esto. Pero déjame decirte algo.
En esos 54 días que faltaban, yo iba a ver cosas que me iban a cambiar para siempre. Iba a descubrir verdades que preferiría no haber sabido. E iba a tomar decisiones que nunca pensé que tomaría. Porque resulta que hay un límite para el amor de una madre. Un punto donde el amor se transforma en otra cosa. En justicia, en dignidad, en supervivencia. Y yo estaba a punto de encontrar ese límite. Agosto llegó con una sensación extraña, como esa calma que viene antes de la tormenta. Yo seguía en la casa, seguía limpiando, cocinando, haciendo todo lo que se esperaba de mí, pero algo había cambiado adentro mío. Empecé a observar más, a prestar atención a detalles que antes ignoraba, a documentar cosas que antes dejaba pasar. El 2 de agosto a las 7:05 de la noche, Jessica recibió una llamada. Yo estaba en la cocina preparando la cena. Ella contestó en la sala. Su voz sonaba emocionada. ¿En serio? ¡Ay, no puedo creer que te lo aprobaron! Pausa. Una casa en la playa. ¡Qué envidia! Otra pausa más larga. Nosotros también estamos viendo algo. Una casa más grande. Para cuando el bebé crezca. Esta ya se nos quedó chica. Me quedé quieta con el cuchillo en la mano. Una casa más grande. ¿Con qué plata? ¿Con la plata que me debían a mí? Seguí escuchando. Ya sé que Carlos dice que estamos ajustados, pero él no sabe todo. Yo tengo mis propios ahorros. Y bueno, pronto va a haber más. No entendí a qué se refería con pronto va a haber más, pero lo guardé en mi memoria. Lo anoté esa noche en mi archivo. 2 de agosto, 7:05 de la noche. Jessica hablando de comprar casa nueva. Dice que tendrá más dinero pronto. El 7 de agosto, Carlos llegó temprano del trabajo. Las 6:30 de la tarde, inusual en él. Traía una botella de champán, cara. Yo reconocí la marca porque la había visto en las revistas. Más de 3,000 pesos esa botella. ¿Qué estamos celebrando?, pregunté tratando de sonar alegre. Cerré un contrato grande. Al fin. Las cosas se están acomodando, mamá. Mi corazón dio un salto. Las cosas se están acomodando. Eso significaba que podrían devolverme. Qué bueno, hijo. Me alegro mucho por vos. Jessica bajó las escaleras. Carlos la abrazó. Descorchó la botella. Sirvió 2 copas. Brindaron. Se besaron. Yo me quedé parada ahí, a 2 metros de ellos, sintiendo que era una intrusa en su felicidad. Esperé. No quería arruinar el momento. Pero después de que tomaron su champán, después de que Carlos le contó los detalles del contrato a Jessica, me acerqué. Hijo, ¿con este contrato nuevo van a poder empezar a devolverme algo? El silencio que siguió fue pesado. Carlos me miró. Después miró a Jessica. Mamá, este contrato es a largo plazo. El dinero no entra todo junto. Va a ser de a poco. Pero algo, aunque sea poco, ¿no? Mi voz sonaba desesperada y lo odiaba. Jessica dejó su copa en la mesa. Patricia, Carlos acaba de darnos una buena noticia. ¿Podés no arruinarlo pidiendo plata? Pidiendo plata. Como si fuera una limosnera. Como si fueran 20 pesos y no 127,000 pesos que les había prestado de mi jubilación. Respiré hondo. No iba a llorar. No ahí. No frente a ella. Disculpen. Tienen razón. Es un día de celebración. Sonreí. Me fui a mi pieza. Y cuando cerré la puerta, cuando estuve sola, dejé que las lágrimas cayeran en silencio. Pero después de secarme los ojos, después de sonarme la nariz, me senté en mi cama. Saqué mi celular y anoté 7 de agosto, 6:45 de la noche. Carlos celebra contrato grande con champán de 3,000 pesos. Dice que no tiene para devolverme. Jessica me acusa de arruinar el momento por pedir mi dinero. Al día siguiente, 8 de agosto, escuché a Carlos hablando por teléfono. Yo estaba colgando ropa en el patio. Él estaba en el balcón de arriba. No sabía que yo estaba abajo. Sí, dale nomás. Agenda el viaje para octubre. Jessica necesita descansar después del parto. Una semana en Cancún nos va a venir bien. Cancún, México. Viaje internacional. Calculé mentalmente. Un viaje así para 2 personas, con hotel decente, salía mínimo 80,000 pesos. Pero no tenían para devolverme.
Esa fue mi cuarta señal. Y esta vez la vi clarita. El 15 de agosto pasó algo que me quebró un poquito más. Era el cumpleaños de Carlos. Cumplía 34 años. Yo me levanté temprano. Hice su torta favorita. Torta de chocolate con dulce de leche. La misma que le hacía desde que tenía 5 años. Me llevó 3 horas. La decoré con cuidado. Escribí «Feliz cumpleaños» con manga pastelera. La dejé en la heladera para que se enfriara. A la tarde, a las 5:20, empezó a llegar gente. Amigos de Carlos y Jessica. Gente bien vestida. Gente que llegaba en autos caros. Jessica había organizado una fiesta sorpresa. Yo no sabía nada. Nadie me había dicho. Había un servicio de catering, meseros con bandejas, comida cara, vino, decoración elegante en el jardín. Yo salí de mi pieza cuando escuché las voces. Jessica me vio. Se acercó rápido. «Patricia, hay mucha gente. ¿Podrías quedarte en tu pieza? Es que es un evento social y bueno...» No terminó la frase. No hacía falta. Entendí perfecto. Yo no encajaba. Yo, con mi ropa simple, con mi pelo sin teñir, con mis zapatos viejos, no era presentable para los amigos importantes de mi hijo. Pero entonces alguien preguntó, ¿y esa torta de dónde salió? Era mi torta de 3 horas que yo había hecho con amor. Jessica la había sacado y la había puesto en la mesa del jardín. Ah, la encargué en una pastelería, mintió sin pestañear. Quedó hermosa, ¿no? Y todos felicitaron la torta. Mi torta, que ella estaba diciendo que había comprado. Me quedé parada ahí, en el marco de la puerta que daba al jardín, mirando la escena. Carlos estaba rodeado de gente, riendo, feliz. Me vio. Por un segundo nuestras miradas se cruzaron. Yo esperaba que dijera algo, que me llamara, que me presentara a sus amigos, que dijera, ella es mi mamá, ella hizo esta torta hermosa. Pero no. Desvió la mirada y siguió hablando con sus invitados. Volví a mi pieza, cerré la puerta, me senté en la cama, y en ese momento algo se rompió definitivamente dentro mío. No lloré, no grité, me quedé ahí sentada, mirando la pared, sintiendo cómo cada pedacito de amor que había sentido por mi hijo se transformaba en otra cosa, en algo duro, en algo frío, en algo que dolía diferente. A las 11:40 de la noche, cuando todos se habían ido, cuando la casa estaba en silencio, salí de mi pieza. Fui a la cocina. Había quedado todo sucio. Platos, vasos, botellas vacías, basura por todos lados. Los del catering se habían ido. Y ahí estaba todo, esperándome. Porque obviamente yo iba a limpiar. Eso era lo que hacía, limpiar las obras de la felicidad de otros. Pero esta vez no limpié. Me quedé parada en el medio de esa cocina sucia y tomé fotos, fotos de la mugre, fotos de las botellas de vino vacías que costaban 2.500 pesos cada una, fotos de los restos de comida cara. Conté 7 botellas vacías. Eso era 17.500 pesos solo en vino, para una fiesta, mientras me debían 127.000 pesos. Subí a mi pieza, anoté todo. 15 de agosto, cumpleaños de Carlos, fiesta con catering. Estimado de gasto, más de 60.000 pesos. Jessica mintió diciendo que mi torta era comprada. Carlos me ignoró frente a sus amigos. No me dejaron participar de la fiesta. Me acosté a las 2:15 de la madrugada, pero no pude dormir. Seguía viendo la cara de Carlos, ese momento en que me vio y miró para otro lado, como si yo fuera un mueble viejo, como si yo fuera algo de lo que avergonzarse. Al día siguiente, 16 de agosto, bajé a desayunar. La cocina seguía sucia. Jessica estaba sentada en la mesa tomando café y mirando su celular. «Buenos días, Jessica». Ella levantó la vista. «Buenos días. ¿Vas a limpiar esto hoy? Es que viene mi mamá a la tarde y no quiero que vea la casa así». No dijo, «Gracias por la paciencia». No dijo, «Perdón por el desastre». No pidió ayuda. Ordenó. Y yo, porque todavía no estaba lista para la confrontación final, porque todavía quedaba 1 mes y medio para el nacimiento del bebé, porque todavía tenía esa esperanza tonta de que las cosas mejorarían,
Dije, sí, lo limpio hoy. Pero mientras limpiaba, mientras juntaba los vasos sucios, mientras tiraba la basura, mientras pasaba el trapo por las superficies pegajosas de vino derramado, algo dentro mío susurraba, una voz fría, una voz que sonaba a los 35 años que pasé en tribunales, una voz que sabía de justicia, una voz que decía, guardá cada prueba, documentá cada abuso, porque va a llegar el día en que todo esto va a servir. Y yo escuché esa voz, tomé más fotos, guardé más pruebas, y esperé, porque faltaban solo 25 días para el 3 de septiembre. Solo 25 días para el momento en que Jessica me diría esas palabras en el pasillo del hospital. Solo 25 días para el momento en que todo cambiaría para siempre. Pero antes de llegar ahí, antes de ese momento final, todavía faltaba la peor humillación, la que me empujaría definitivamente al límite, y esa llegaría el 25 de agosto, un domingo, el día que me harían sentir que realmente no era nada para ellos. Solo faltaban 9 días, 9 días para el momento que me rompería, y 11 días para el momento en que yo rompería todo lo que ellos habían construido sobre mi espalda. El 25 de agosto amaneció nublado. Recuerdo el cielo gris a través de la ventanita de mi pieza. Eran las 6:12 de la mañana. Me levanté como todos los días. Me vestí. Fui a la cocina a preparar el desayuno. Pero cuando llegué, Carlos y Jessica ya estaban ahí, sentados en la mesa, con una laptop abierta entre ellos. Se callaron cuando me vieron entrar. Buenos días. Mi voz sonó demasiado alegre, falsa. Buenos días, mamá. Carlos cerró la laptop. Rápido, como si no quisiera que viera algo. Jessica me miró con esa cara que ya conocía bien, esa mezcla de fastidio y superioridad. Patricia, necesitamos hablar. Se me hizo un nudo en el estómago. Esas palabras nunca traen nada bueno. Decime. Carlos se aclaró la garganta. Es sobre tu estadía acá. Ya pasaron 2 meses. Y bueno, con el bebé que está por nacer, vamos a necesitar reorganizar algunas cosas. Asentí. Esperaba que me dijeran que me mudara a otra pieza, que comprara algunas cosas para el bebé, lo que sea. La cosa es así, mamá. Pensamos que cuando nazca el bebé, vamos a contratar una enfermera, profesional, que sepa cómo cuidar a un recién nacido correctamente. Correctamente. Como si yo no supiera, como si yo no hubiera criado a un hijo, como si no hubiera cuidado bebés de mis hermanas, de mis primas, de mis amigas durante toda mi vida. Entiendo. ¿Y yo? Las palabras me salieron chiquitas. Vos vas a poder volver a tu departamento. Ya cumpliste tu objetivo de ayudarnos a preparar la casa. Te agradecemos mucho. Mi objetivo. Como si hubiera sido una empleada temporal. Como si hubiera estado ahí por un trabajo y no por amor. ¿Cuándo quieren que me vaya? Jessica respondió antes que Carlos. Lo ideal sería esta semana, para que tengamos tiempo de acomodar todo antes del parto. Esta semana. Faltaban 9 días para la fecha probable de parto, y me estaban echando una semana antes. Pero yo quiero estar cuando nazca mi nieto. Mi voz se quebró un poquito. Odiaba que se escuchara tan débil. Carlos se paró. Vino hacia mí. Me puso una mano en el hombro. Y vas a estar, mamá. Te vamos a avisar cuando nazca. Vas a poder visitarlo en el hospital. Y después, cuando estemos instalados en casa con el bebé, coordinamos visitas. Coordinamos visitas. A mi propio nieto, como si fuera una extraña que necesitara turno para ver a su propia familia. Carlos, yo dejé mi departamento. Era mentira. Todavía lo tenía. Pero quería ver qué decía. ¿En serio? Jessica parecía sorprendida. Creí que lo habías mantenido. No. Ustedes me dijeron que me viniera a vivir acá. Pensé que era permanente. Otro silencio. Más incómodo. Carlos miró a Jessica. Jessica miró a Carlos. Y entonces ella dijo algo que reveló todo. Todo el plan. Toda la manipulación. Bueno, cuando te llamamos para que vinieras, te dijimos que necesitábamos ayuda hasta que naciera el bebé. Nunca dijimos que era para siempre. Capaz vos entendiste otra cosa. Y ahí estaba, la verdad. Ellos habían planeado esto desde el principio. Me habían usado.
Me habían traído para que limpiara, cocinara, los sirviera gratis durante 2 meses y después echarme como si nada, como si fuera basura. Jessica continuó. Igual no te preocupes, estuviste acá sin pagar alquiler ni gastos durante 2 meses. Eso debe haber sido un ahorro grande para vos. Considéralo como que te devolvimos parte de lo que nos prestaste. Me quedé sin aire. Sentí que las paredes se movían. 2 meses sin pagar alquiler como devolución de 127,000 pesos. 2 meses de trabajar como esclava, limpiando su mugre, cocinando sus comidas, aguantando sus desprecios, como pago. Carlos no dijo nada. No me defendió. No le dijo a Jessica que estaba siendo injusta. No dijo nada. Respiré hondo. 1 vez, 2 veces, 3 veces. No iba a llorar ahí. No iba a darles esa satisfacción. Entiendo. Me voy mañana entonces. Mi voz salió calmada. Demasiado calmada. Tan calmada que hasta yo me asusté. Perfecto. Jessica sonrió. Una sonrisa de alivio. Gracias por entender, Patricia. Sabía que ibas a ser razonable. Subí a mi pieza, cerré la puerta con llave, me senté en la cama, y solo entonces, solo cuando estuve completamente sola, dejé que saliera. No lágrimas. Eso ya se había acabado. Salió rabia, una rabia tan grande que me temblaba todo el cuerpo. Una rabia que había estado guardando durante 8 meses, durante cada humillación, cada desprecio, cada mentira. Agarré mi celular. Busqué el número del abogado Ramírez. Abelardo Ramírez, un hombre de 67 años que había trabajado conmigo en el juzgado, un hombre que sabía de leyes de herencia, un hombre que me había ayudado a organizar todos mis bienes cuando me jubilé, un hombre que sabía exactamente cuánto dinero tenía y quién era el beneficiario designado de ese dinero. Eran las 8:47 de la mañana de un domingo, pero lo llamé igual. Contestó al tercer ring. Patricia, qué sorpresa. ¿Todo bien? Su voz sonaba preocupada. Abelardo, necesito que hagamos cambios en mi testamento. Urgente. Silencio. Después, ¿estás segura? Es una decisión importante. Completamente segura. ¿Podemos vernos mañana? Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde podrías estar escuchándome. Escribí el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde están llegando mis palabras. El lunes 26 de agosto a las 9:30 de la mañana, estaba sentada en la oficina del abogado Ramírez. Su oficina olía a libros viejos y café cargado. Las paredes estaban llenas de estantes con códigos legales. Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio. Él tenía mis documentos abiertos frente a él. Patricia, según lo que tengo acá, tu patrimonio total es de $4.3 millones, entre inversiones, bonos y los ahorros de tu madre que heredaste. El beneficiario actual es Carlos Alberto Mendoza, tu hijo. Asentí. Quiero cambiar eso. Quiero sacarlo completamente como beneficiario. Abelardo se sacó los lentes. Me miró con esos ojos cansados que había visto evaluar cientos de casos. ¿Qué pasó? Y yo le conté. Todo. Desde la primera llamada pidiendo los 85,000 pesos hasta la conversación de esa mañana. No lloré mientras hablaba. Mi voz era firme, clara, fría, como cuando daba testimonio en tribunales. Cuando terminé, Abelardo suspiró. Patricia, legalmente puedo hacer el cambio, pero es mi deber aconsejarte que pienses bien esto. Es tu único hijo. Lo sé y lo pensé. Durante 8 meses pensé, cada vez que me mintió, cada vez que me humilló, cada vez que su esposa me trató como basura y él no dijo nada. Lo pensé. Abelardo asintió lentamente. ¿A quién querés designar como beneficiario entonces? Ya había pensado en eso. Dividílo entre 3 organizaciones. Una que ayuda a madres solteras, una que da becas a estudiantes de familias humildes y una que cuida ancianos abandonados. Abelardo empezó a escribir. Va a llevar unos días preparar todos los documentos. ¿Cuándo querés que entre en efecto? Inmediatamente, pero no quiero que nadie sepa todavía. Quiero que se mantenga confidencial hasta que yo diga. Puedo hacer eso. Pero Patricia,
Eventualmente vas a tener que decirle a tu hijo. Lo miré directo a los ojos. Lo sé, y voy a decírselo. En el momento correcto, cuando él entienda exactamente lo que perdió y por qué lo perdió. Salí de esa oficina a las 11:20 de la mañana. El sol brillaba fuerte. Hacía calor, pero yo me sentía fría por dentro, fría y extrañamente calmada. Como cuando terminas de tomar una decisión difícil y ya no hay vuelta atrás. Me subí al auto, me miré en el espejo retrovisor y no reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. Sus ojos eran duros, determinados. Esta no era la Patricia que perdonaba todo. Esta no era la madre que aguantaba cualquier cosa. Esta era otra persona. Esa tarde volví a la casa. Carlos no estaba. Jessica estaba en la sala mirando la tele. Ni me saludó cuando pasé. Subí a mi pieza. Empecé a empacar mis cosas. No tenía mucho. 2 valijas y 3 cajas. Toda mi vida reducida a eso. Guardé cada cosa con cuidado. La ropa que mi mamá me había regalado, las fotos de Carlos cuando era chico, mi Biblia vieja, mis documentos importantes, y en una carpeta separada, todas las pruebas, los recibos, las fotos, los mensajes, las anotaciones, todo. El 27 de agosto a las 7:15 de la mañana metí mis cosas en el auto. Carlos bajó cuando me estaba yendo. ¿Ya te vas? Parecía sorprendido, como si no esperara que me fuera tan rápido. Sí, como me pidieron. Mamá, no te enojes. Es solo que necesitamos nuestro espacio. Lo miré. De verdad lo miré. Busqué en su cara algún rastro del niño que había criado. Del niño que me abrazaba y me decía que me quería. Pero no lo encontré. No estoy enojada, Carlos. Estoy decepcionada, que es mucho peor. Me subí al auto. Arranqué. Miré por el espejo retrovisor y vi a mi hijo parado en la entrada de su casa. Levantó la mano en un saludo medio tímido. No se la devolví. Seguí manejando. Y no miré atrás. Llegué a mi departamento a las 8:30. Todavía lo tenía. Nunca lo había dejado. Había mentido para ver cómo reaccionaban. Y su reacción me había dicho todo lo que necesitaba saber. Abrí la puerta. Olía a encerrado, a abandono. Abrí las ventanas, dejé que entrara el aire. Puse mis cosas en su lugar. Me senté en el sofá. Y esperé. Solo faltaban 7 días. 7 días para la fecha probable de parto. 7 días para el momento en el hospital. 7 días para que todo cambiara. El 1 de septiembre, 2 días antes del nacimiento, recibí un mensaje de Abelardo Ramírez. Documentos listos y firmados. Cambio de beneficiario registrado oficialmente. Carlos ya no es heredero de nada. ¿Estás segura de esto? Le respondí con 3 palabras. Completamente segura. El 2 de septiembre, un día antes del nacimiento, revisé todo. Mis pruebas, mis documentos, mi plan. Todo estaba listo. Solo faltaba el momento. Solo faltaba la llamada avisándome que el bebé había nacido. Solo faltaba ir al hospital y entonces todo se desataría. Esa noche, la noche del 2 de septiembre, no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en mi mamá, preguntándome qué diría si me viera ahora, si estaría orgullosa o decepcionada. Mi mamá me había enseñado a nunca abandonar a la familia. Pero ¿qué haces cuando la familia te abandona primero? ¿Qué haces cuando el amor se transforma en abuso? ¿Cuándo el sacrificio se transforma en explotación? No tenía respuestas, solo tenía decisiones. Decisiones que había tomado, decisiones que no podía deshacer, y decisiones que cambiarían todo. El 3 de septiembre amaneció. Mi teléfono sonó a las 8:23 de la mañana. Era Carlos. Mamá, Jessica rompió bolsa. Vamos al hospital. El bebé viene. Mi corazón latió fuerte. ¿A qué hospital? Me dio la dirección. Colgué, me vestí, agarré mi cartera, la misma cartera de cuero vieja que mi mamá me había regalado. Dentro tenía los documentos. Los documentos que mostraban que ya no era la beneficiaria de nada. Los documentos que Carlos y Jessica pensaban que todavía estaban a su favor. Los documentos que iban a destruir todos sus planes. Manejé esas 4 horas bajo la lluvia. La lluvia caía fuerte sobre el parabrisas.
Los limpiaparabrisas iban de un lado al otro, hipnóticos. Yo iba pensando, repasando mentalmente cada momento que me había traído hasta ahí, cada humillación, cada mentira, cada desprecio. Llegué al hospital a las 11:47 de la noche. El hospital materno-infantil. Las luces estaban brillantes, estériles. Encontré la habitación, habitación 304. Toqué la puerta. Entré, y ahí estaba Jessica, en la cama, con mi nieto en brazos, un bebé pequeñito envuelto en una manta azul. Carlos estaba a su lado, los dos mirando al bebé con esa cara que tienen los padres nuevos, esa mezcla de amor y terror. Hola. Mi voz sonó suave. No quería asustar al bebé. Jessica levantó la vista, y la cara que puso, esa cara de fastidio, de ¿qué haces acá? Carlos se acercó a mí. Mamá, viniste. Sonaba sorprendido, como si no esperara que viniera. Por supuesto que vine. Es mi nieto. Me acerqué a la cama. Quería ver al bebé. Quería sostenerlo. Quería sentir que era parte de algo. Pero Jessica movió al bebé lejos de mí. Un movimiento sutil, pero claro. Está dormido. Mejor no lo molestamos. Me quedé parada ahí, con los brazos extendidos hacia la nada. Solo quiero verlo. Ya lo estás viendo. Se llama Mateo. Mateo, un nombre hermoso. ¿Puedo cargarlo? Jessica me miró como si le hubiera pedido que me regalara un riñón. Acaba de dormirse, capaz más tarde. Carlos no dijo nada. Otra vez, siempre en silencio, cuando Jessica me trataba así. Me quedé ahí parada durante 20 minutos, incómoda, fuera de lugar, tratando de hacer conversación, preguntando por el parto, por cómo se sentía Jessica, recibiendo respuestas cortas, monosílabos. Y entonces llegó la hermana de Jessica, Claudia, la misma que había mandado ese mensaje hablando de despedir a la vieja. Entró como un huracán, toda energía y ruido. ¡Ay, Dios mío! ¡Déjame ver a mi sobrino! Jessica le pasó al bebé inmediatamente, sin dudarlo. Claudia lo cargó, lo arrulló. Todos sonreían, todos felices. Yo seguía parada en la misma posición, invisible, inútil. Y entonces Claudia dijo, sin mirarme, como si no estuviera ahí: Jessie, ¿ya se fue la que te estaba ayudando en la casa? La que estaba ayudando, como si no tuviera nombre, como si fuera la empleada. Jessica respondió, sí, ya se fue, por suerte. Ya estaba cansada de tener gente rondando todo el tiempo. Gente. Yo era gente. Gente rondando. Y entonces Jessica me miró, directamente, con esos ojos fríos, y dijo las palabras que ya te conté al principio, las palabras que cambiaron todo. Salí del hospital a las 11:52 de la noche del 3 de septiembre. La lluvia seguía cayendo. Me subí al auto, y en ese momento de silencio, con la lluvia golpeando el techo, sentí claridad absoluta de que lo que estaba a punto de hacer estaba completamente justificado. Eran las 4 de la madrugada del día 4 cuando llegué a mi departamento. No dormí. Empecé a revisar todo otra vez, cada foto, cada documento. 340 fotos de recibos, 89 correos pidiendo dinero, capturas de pantalla del Instagram de Jessica mostrando sus gastos mientras me debían 127,000 pesos. Todo estaba ahí, todo listo. A las 9:15 de la mañana sonó mi teléfono. Número desconocido. Señora Patricia Mendoza, una voz de hombre, profesional. Habla el gerente Sánchez del Banco Central de Crédito. Aparece usted como referencia en una solicitud de crédito hipotecario. ¿Tiene un momento? Mi corazón se aceleró. Sí, cuénteme. Tenemos una solicitud de Jessica Ramírez para un crédito de 2,800,000 pesos. Ella mencionó que recibiría una herencia familiar de $4.3 millones que usaría como garantía. ¿Esto es correcto? Se me cortó la respiración. Jessica había usado MI herencia como garantía. ¿Cuándo hizo esa solicitud? El 29 de agosto. El crédito fue preaprobado ayer. Estamos haciendo las verificaciones finales. El 29 de agosto, 2 días después de que me fui de su casa. Señor Sánchez, necesito informarle algo importante. Yo cambié mi testamento el 26 de agosto.
Mi hijo ya no es beneficiario. No hay 4.3 millones de dólares para él. Esa información es falsa. Silencio largo. ¿Está segura? Completamente. Tengo los documentos legales. ¿Quiere que se los envíe? Sí, por favor. Esto cambia completamente la solicitud. Si la información es falsa, el crédito será rechazado inmediatamente. Colgué. Empecé a entender la magnitud de lo que Jessica había hecho. Había firmado contratos basándose en mi dinero. Llamé a un amigo en registros públicos. Ernesto, necesito un favor. ¿Podés buscarme cualquier actividad financiera reciente a nombre de Jessica Ramírez? 20 minutos después me llamó. Patricia, Jessica firmó un contrato de compra de propiedad el 1 de septiembre. Una casa en barrio privado. Valor, 3.200.000 pesos. Dio una seña de 400.000 pesos. El resto lo iba a financiar con el crédito del banco. El 1 de septiembre, 2 días antes de que naciera Mateo. ¿Alguna otra cosa? Jessica tiene 3 tarjetas al límite. Deuda total, 180.000 pesos. Y un préstamo personal de 250.000 pesos de julio. Todo a nombre de ella sola. Jessica tenía deudas por 430.000 pesos. Había dado seña por 400.000. Eso era 830.000 pesos en compromisos. Y todo basado en una herencia que ya no existía. Llamé a Abelardo Ramírez. Abelardo, necesito que adelantes la llamada. Hacela hoy. Ahora. Le conté todo. Esa mujer se metió en un problema enorme. Por eso necesito que llames ahora. A las 12:03 sonó mi teléfono. Abelardo, ya está. Acabo de hablar con Carlos. Le dije todo. Patricia, nunca había escuchado a un hombre así. Se puso a gritar, a llorar. En ese momento entró otra llamada. Carlos. ¿Qué hiciste?, gritaba. Tomé una decisión sobre mi dinero. Ese dinero era mío. Soy tu hijo. Ese dinero era mío. Lo gané yo. Yo decido qué hacer con él. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Jessica compró una casa, firmó un contrato, dio una seña, todo basándose en esa herencia. Ahí estaba. La confesión. ¿Vos sabías que compró una casa? Silencio. ¿Y la seña de 400.000 pesos? ¿De dónde salió? De un préstamo que Jessica sacó. Él sabía. Carlos, ¿vos y Jessica estaban esperando que yo me muriera para recibir esa plata? No, solo estábamos planeando el futuro. ¿Planeando el futuro con mi muerte? Es herencia, mamá. Así funcionan las herencias. Las herencias se reciben cuando la persona muere. No se gastan mientras la persona todavía vive. Escuché a Jessica gritar de fondo. Carlos, ¿qué más firmó Jessica? Tiene algunas deudas en tarjetas. ¿Cuánto? Como 180.000 pesos. Jessica había apostado casi 3.700.000 pesos a una herencia que ya no existía. Carlos, tu esposa los hundió y lo hizo contando con que yo me muriera. Vos podés arreglar esto. No. Mamá, por favor. No, Carlos, esto es consecuencia. Vamos a perder todo. Van a perder las cosas que compraron con dinero prestado, con dinero que contaban robar de mi cadáver. Silencio que lo decía todo. Dios mío, estaban esperando que me muriera. Jessica agarró el teléfono, asustada. Patricia, por favor, cometí un error. Tenemos un bebé. ¿Qué va a pasar con él? Mateo va a estar bien. Ustedes tienen trabajos. Lo que no van a tener es una casa de 3.200.000 pesos comprada con MI dinero. Yo ya firmé el contrato. Si no completo la compra, pierdo la seña. 400.000 pesos. El crédito que acaban de rechazar porque mentiste. Jessica, vos cometiste fraude. Eso es ilegal. Su voz cambió a amenazante. No te atrevas a denunciarme. No necesito hacerlo. El banco ya sabe. Vos nos arruinaste. No, vos te arruinaste sola. Yo solo protegí lo que es mío. Carlos agarró el teléfono. Mamá, dame una oportunidad. Tuviste 8 meses de oportunidades y nunca me elegiste. ¿Qué querés que haga? Quiero que te hagas responsable y quiero mi dinero de vuelta, los 127.000 pesos. Tenés un año. Colgué. Me temblaba todo el cuerpo, de adrenalina, de poder. El teléfono sonó otra vez. Y otra. No contesté.
Empezaron los mensajes, suplicando, amenazando, insultando. Los leí todos. No respondí ninguno. Ya no había nada más que decir. A las 3:15 de la tarde, número desconocido. Habla del Banco Central de Crédito. El crédito de Jessica Ramírez ha sido oficialmente rechazado por información falsa. Además, iniciamos una investigación por posible fraude. Colgué. Y por primera vez en todo el día sonreí. Una sonrisa genuina. Porque finalmente había justicia. No venganza. Justicia. Ellos habían apostado a mi muerte. Y ahora tenían que enfrentar las consecuencias. Pasaron 2 días de silencio. El 6 de septiembre pensé que finalmente lo habían aceptado. Pero cuando un animal está acorralado, no se rinde. Ataca. A las 4:37 de la tarde sonó mi timbre. Era Carlos. Solo. Sin Jessica. Se veía terrible. Ojos hinchados, ropa arrugada, barba de 3 días. Me quedé del otro lado de la puerta. ¿Abría? Tocó otra vez. Más fuerte. Mamá, sé que estás ahí. Por favor, necesito hablar con vos. Su voz sonaba quebrada. Respiré hondo. Abrí la puerta, pero dejé la cadena puesta. ¿Qué querés, Carlos? Vi lágrimas en sus ojos. Necesito hablar con vos, por favor. 10 minutos. Dudé. Cada instinto me decía que no, pero todavía era mi hijo. Abrí la puerta. Carlos entró. Olía a café viejo y a desesperación. Nos quedamos parados en la entrada. Yo no lo invité a sentarse. Habla. Mi voz salió fría. Jessica se fue. A la casa de sus padres. Con Mateo. Me dejó. Dice que yo arruiné todo, que si hubiera manejado mejor la relación con vos, nada habría pasado. Me culpa a mí. Por supuesto que lo hacía. ¿Y viniste acá para qué? ¿Para que te consuele? Vine porque necesito que entiendas lo que hiciste. Jessica perdió la seña de 400,000 pesos. Tiene deudas de 430,000 pesos. Sus padres se están haciendo cargo, pero la hicieron firmar un contrato. Dicen que van a hacer que te demande por el dinero. Que lo intente, lo dije calmada. Su papá es abogado, tiene recursos, te va a hacer la vida imposible. Carlos, yo trabajé 35 años en tribunales, conozco a los mejores abogados del distrito, y tengo algo que Jessica no tiene, la verdad. Y pruebas, todas las pruebas. Carlos se desplomó en el sofá. ¿Sabes qué es lo peor? Que tenés razón, en todo. Te tratamos mal, te usamos. Pero mamá, yo te quiero, de verdad te quiero. El amor sin respeto no es amor, Carlos. Es manipulación. ¿Entonces ya está? ¿Ya no soy tu hijo? Vas a ser mi hijo siempre, pero eso no significa que voy a dejarme maltratar. Te estoy pidiendo una oportunidad, de arreglar las cosas, de demostrarte que puedo cambiar. Me senté frente a él, con distancia. ¿Querés una oportunidad? Está bien. Devolveme los 127,000 pesos que me debes. No en un año, ahora, en cuotas, pero empezá a pagar. Demostrá con acciones. No tengo esa plata. Estoy pagando la hipoteca, los gastos del bebé. Vendé el Tesla. Dije. Simple, directo. ¿Qué? Vendé el Tesla que compraste 3 semanas después de que te presté 85,000 pesos. Ese Tesla de 1,700,000 pesos. El color desapareció de su cara. ¿Cómo sabes del Tesla? Sé muchas cosas, Carlos. Sé que lo compraste el 25 de febrero. Sé que Jessica compró un placard de 45,000 pesos en marzo. Sé de las cenas en restaurantes caros. Documenté todo, cada peso que gastaron mientras me debían, cada lujo mientras yo comía frijoles. Se paró. Empezó a caminar, nervioso. ¿Me estuviste investigando? Me estuve protegiendo. Protegiendo lo que es mío, porque sabía que algo así podía pasar. No, Carlos, no planeé nada. Simplemente me preparé. Como siempre lo he hecho, analicé la situación y tomé las decisiones correctas para protegerme. ¿Desde cuándo? Desde el Día de las Madres. El día que Jessica me cerró el portón en la cara. Carlos puso la cabeza entre las manos. ¿Y ahora qué? ¿Me odias para siempre? No te odio. Ojalá pudiera. El odio es más fácil. Esto es decepción. Esto es aceptar que el hijo que crié ya no existe. Las lágrimas empezaron a caer por su cara. Jessica me cambió. Ella me empujó. No,
No le eches la culpa a ella. Vos elegiste, una y otra vez, vos elegiste. Vendé el Tesla, repetí. Es de Jessica. Está a su nombre. Entonces que Jessica lo venda. Carlos se paró. Vine esperando encontrar a mi mamá, a la mujer que siempre perdonaba. Esa mujer murió la noche del 3 de septiembre. La mataron con 5 palabras. Gente pobre, Fede, no la quiero. Carlos caminó hacia la puerta. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Algo que cambie tu decisión? ¿Sobre la herencia? No. ¿Sobre nuestra relación? Sí, hay algo. Se dio vuelta, esperanzado. Págame. No en un año. Empezá ahora, aunque sea 5,000 pesos por mes. Demostrá que te importo más que la plata. Está bien, lo voy a hacer. Y otra cosa, quiero ver a mi nieto, una vez por mes, 2 horas, en territorio neutral, donde yo me sienta segura. Carlos asintió. Voy a hablar con Jessica. No le estoy pidiendo permiso a Jessica. Te lo estoy diciendo a vos. Si querés tener algún tipo de relación conmigo, esas son mis condiciones. Está bien, lo voy a hacer. Abrió la puerta. Mamá, lo siento, de verdad lo siento. Lo siento no devuelve los 127,000 pesos. Lo siento no borra los 8 meses de maltrato. Las acciones son lo que importa. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella. El corazón me latía fuerte. Parte de mí quería abrazar a mi hijo, pero la parte más fuerte sabía que no podía. Que perdonar sin consecuencias solo lo haría volver a hacerlo. Esa noche, a las 9:20, recibí un mensaje de Jessica. Espero que estés contenta. Arruinaste mi matrimonio. Arruinaste nuestras vidas. Y algún día Mateo va a saber lo que hiciste. Le respondí. Algún día Mateo va a ser grande, y le voy a mostrar todas las pruebas, todos los mensajes, todas las mentiras. Y él va a decidir quién tiene razón. Pero hasta ese día, yo voy a vivir en paz. Con mi dinero, con mi dignidad, y sin ustedes. No respondió, y no volvió a escribirme. Esperé la demanda. Esperé los abogados, pero no pasó nada, porque sabían que yo tenía todas las pruebas, que si esto llegaba a tribunales, todo saldría a la luz. El 15 de septiembre, 12 días después del nacimiento de Mateo, recibí un depósito bancario. 5,000 pesos, de Carlos, con una nota. Primera cuota. Te prometo que voy a pagar todo. Miré ese depósito durante largo rato. 5,000 pesos de 127,000. Apenas el 4%. Pero era un comienzo. Era una acción, no palabras. Le respondí. Recibido. Gracias. Nada más. No iba a celebrar que finalmente estaba haciendo lo correcto. Pero algo dentro mío se aflojó un poquito. Porque tal vez, solo tal vez, mi hijo estaba empezando a entender. O tal vez solo estaba desesperado. El tiempo lo diría. Pero al menos ahora yo estaba protegida. Al menos ahora yo tenía control sobre mi vida, mi dinero, mi futuro. Y eso, después de tantos años de dar todo sin recibir nada, se sentía como libertad. Los días se convirtieron en semanas. Carlos siguió depositando 5,000 pesos cada mes. Septiembre, octubre, noviembre, como un reloj. Pero no hablábamos, solo transacciones bancarias. Yo seguía con mi vida, salía con amigas, tomaba clases de pintura, me había inscrito en un club de lectura. Por primera vez en décadas vivía para mí. Pero algo faltaba. Mateo, mi nieto, al que solo había visto una vez. Por 5 minutos. Eso me dolía más de lo que quería admitir. El 3 de diciembre, 3 meses después del nacimiento de Mateo, recibí un mensaje de Carlos. Mamá, ¿seguís queriendo ver a Mateo? Jessica finalmente aceptó. Este sábado a las 3 de la tarde en el Parque Central. 2 horas. ¿Te sirve? Sí, ahí estaré. El sábado llegué al Parque Central a las 2:45. A las 3:07 vi llegar a Carlos, solo, empujando un cochecito. Hola, mamá. Hola, Carlos. 2 extraños que alguna vez fueron todo el uno para el otro. Jessica no vino, pero dijo que podés estar 2 horas con Mateo. Yo me voy a quedar, por si acaso, como si yo fuera peligrosa. Respiré hondo.
Hoy era sobre Mateo. Me acerqué al cochecito. Ahí estaba, mi nieto, 3 meses, despierto, mirándome con curiosidad. Hola, Mateo, soy tu abuela. ¿Puedo cargarlo? Carlos asintió. Lo levanté con cuidado. Era liviano, cálido, olía a bebé, a inocencia, a futuro. Las lágrimas empezaron a caer antes de que pudiera pararlas. Carlos se sentó en la banca. Mamá, no sabes cuánto te extraño. Yo también te extraño, Carlos. Extraño al hijo que pensé que tenía. Puedo ser ese hombre otra vez. Estoy tratando. Lo sé. Los depósitos lo demuestran. Me senté con Mateo en brazos. Jessica y yo nos estamos divorciando. La noticia no me sorprendió. Firmamos los papeles la semana pasada. Ella se queda con Mateo. Yo tengo régimen de visitas. Lo siento. No lo sientas. Vos tenías razón. Ella nunca me quiso. Me quiso por la plata que pensaba que tendríamos. Mateo agarró mi dedo con su manita. ¿Sabes qué es lo peor? Que me di cuenta de que había sacrificado a la única persona que realmente me amaba. A vos. Por una mujer que solo me veía como una cuenta bancaria. Carlos, no vine acá para que te disculpes. Vine a conocer a mi nieto. Lo sé. Pero necesito que sepas que entiendo. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Y tenés razón. Yo me lo busqué. Pasamos la siguiente hora y media en el parque, yo cargando a Mateo, caminando, cantándole bajito. Carlos caminaba al lado en silencio, un silencio cómodo, de aceptación. A las 4:30, Mateo empezó a llorar. Tengo que llevarlo de vuelta. Se lo pasé, me dolió soltarlo. ¿Puedo volver a verlo? Sí, cada 2 semanas, si querés. Quiero. Carlos puso a Mateo en el cochecito. Se detuvo. Mamá, hay algo más que necesito decirte. Cuando Jessica se fue, encontré algo. Papeles. Documentos. Ella había estado investigándote desde antes de casarnos. Tenía informes de investigadores privados. Sabía exactamente cuánto dinero tenías. Todo. Me quedé helada. Jessica no se enamoró de mí, mamá. Se enamoró de tu cuenta bancaria. Yo fui solo el medio. El matrimonio, el embarazo, todo fue planeado. ¿El embarazo fue planeado? Ella dejó de tomar las pastillas sin decirme. Quería un bebé porque sabía que eso te obligaría a ser parte de nuestras vidas. Dios mío. Mateo había sido parte de un plan. Carlos, ¿por qué me estás contando esto? Buscó en su mochila. Sacó un sobre. Ábrelo cuando llegues a tu casa. Es algo que Jessica escribió. Un plan detallado. De cómo iba a acelerar tu... Se detuvo. ¿Mi qué, Carlos? Tu muerte. El mundo se detuvo. ¿Jessica estaba planeando matarme? No directamente, pero estaba investigando cómo hacer que tu salud declinara más rápido. Encontré búsquedas en su computadora, sobre medicamentos, sobre cómo causar ataques cardíacos en personas mayores. Me senté. Las piernas no me sostenían. ¿Tenés pruebas? Están en ese sobre. Todo. Capturas de pantalla, documentos. ¿Por qué no la denunciaste? Porque es la madre de mi hijo. Y porque tengo miedo de que si la denuncio, ella te culpe a vos. Agarré el sobre. Gracias por decirme. Tenías que saber que tu decisión de proteger tu dinero probablemente te salvó la vida. Llegué a mi departamento a las 6:15. Abrí el sobre. Y leí durante 1 hora. Cómo causar ataque cardíaco sin dejar rastro. Medicamentos que interactúan mal con el corazón. Seguros de vida para suegras. Cómo acelerar demencia en ancianos. Me dio náuseas, corrí al baño, vomité. Cuando me lavé la cara y me miré en el espejo, vi a una mujer que había escapado de algo mucho peor que abuso emocional. Llamé a Abelardo Ramírez. Abelardo, necesito que vengas a mi casa, ahora. Llegó a las 8 de la noche. Le mostré todo. Patricia, esto es evidencia de intento de planear un crimen. Tenemos que ir a la policía. ¿Y Mateo? Mateo va a estar mejor sin una madre capaz de esto, pero va a crecer sabiendo que su abuela metió a su madre presa. Pasamos 3 horas debatiendo. Al final, decidimos no denunciarla todavía, pero usaríamos la información como protección. Abelardo redactó una carta para Jessica explicándole que teníamos todas las pruebas guardadas en 3 lugares.
que si algo me pasaba, cualquier cosa, automáticamente irían a la policía, que su libertad dependía de dejarme en paz. La carta fue entregada el 10 de diciembre. Mi teléfono sonó a las 3:12. Era Jessica. Patricia. Jessica, ¿cómo conseguiste eso? No importa cómo, lo tengo y está a salvo. Yo solo estaba investigando. No importa si ibas a hacerlo o no, lo pensaste, lo planeaste. Silencio. ¿Qué querés? Quiero ver a mi nieto, sin drama, cada 2 semanas. Y cuando sea más grande, llevarlo a mi casa. Está bien. Y que tus padres paren con las amenazas de demandarme. Porque si no, este sobre va directo a la comisaría. Voy a hablar con ellos. Y Jessica, si alguna vez me pasa algo extraño, si me enfermo de repente, si me muero antes de tiempo, automáticamente todo esto va a la policía. ¿Me entendiste? Te entendí. Me quedé sentada, temblando, de alivio, de haber sobrevivido, de haber ganado no solo la batalla por mi dinero, sino por mi vida. Los meses siguientes fueron mejores. Vi a Mateo cada 2 semanas. Carlos seguía pagando. Jessica me evitaba, pero no ponía problemas. Sus padres nunca llamaron. Todos sabían que yo tenía el poder ahora, por ser inteligente, por protegerme. En febrero del año siguiente, Carlos me visitó. Era un martes. Mamá, vine a traerte algo. Sacó un sobre. Es la última cuota, los últimos 7,000 pesos. ¿La última? Todavía te faltan meses. Vendí cosas, trabajé horas extra. Acá está, los 127,000 pesos completos, con intereses. Abrí el sobre. Había un cheque por 147,000 pesos. Es más de lo que debías. Es lo justo, por todo el tiempo, por todo el dolor. Necesitaba cerrar esta deuda, no solo la de plata, la deuda moral, y demostrarte que puedo cumplir, que puedo ser el hombre que me criaste para ser. Las lágrimas empezaron a caer. Nos abrazamos. Por primera vez en un año, un abrazo real, de madre e hijo. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, hijo. Y en ese momento sentí que algo se arreglaba. No todo, nunca iba a ser como antes, pero era algo. Era un comienzo. Y después de tanto dolor, eso era más de lo que pensé que tendría. Han pasado 2 años desde aquella noche en el hospital, 2 años desde que Jessica me dijo que yo fedo porque soy pobre. 2 años desde que tomé la decisión más difícil de mi vida. Y ahora, sentada en mi departamento, puedo decir algo que nunca pensé que diría. Estoy en paz. Mateo tiene 2 años y medio. Lo veo cada 2 semanas. Se queda conmigo los sábados. Jugamos. Le leo cuentos. Le hablo de su bisabuela, una mujer fuerte que no se dejó vencer. Él me llama Abu. Todavía no sabe toda la historia. Algún día la sabrá. Y le voy a mostrar cada documento, cada prueba, para que aprenda que el amor sin respeto es abuso y que está bien protegerte, incluso de tu propia familia. Carlos y yo hablamos una vez por semana. No somos lo que éramos, nunca lo seremos. Pero somos algo nuevo, algo más honesto. Él sigue trabajando duro. Se compró un auto usado para reemplazar el Tesla. Vive en un departamento más chico. Jessica se volvió a casar. Con un hombre mayor, rico. Pero eso ya no es mi problema. Ya no es mi historia. Mi dinero sigue siendo mío. Los 4.3 millones de dólares que Jessica quería gastar están seguros, invertidos, creciendo. Y cuando yo muera, van a ir a madres solteras que luchan como mi mamá luchó. A estudiantes pobres que necesitan una oportunidad. A ancianos abandonados que merecen dignidad. A veces me pregunto cómo habría sido todo si hubiera perdonado sin límites. Creo que estaría muerta, porque Jessica no se habría detenido. Su codicia no tiene fondo. Pero tomé una decisión diferente. Elegí la dignidad sobre la paz falsa. Elegí respetarme sobre ser querida. Y esa decisión me salvó la vida. Me salvó el alma. ¿Fue fácil? No. Hubo noches que lloré hasta quedarme sin lágrimas. Hubo momentos en que quise llamar a Carlos y decirle que todo estaba perdonado, pero no lo hice. Porque como antes, era yo sacrificándome, era yo desapareciendo, era yo existiendo solo para servir a otros, y yo
Merezco más que eso. Vos mereces más que eso. Porque el amor verdadero no te hace chiquito, no te vacía, no te usa. El amor verdadero te respeta, te valora, te ve. Aprendí que la familia no se trata de sangre, se trata de respeto, se trata de acciones. Carlos dejó de ser mi familia el día que eligió a una mujer codiciosa sobre mí. Volvió a ser mi familia el día que empezó a pagarme. El día que empezó a demostrar con acciones que yo importaba. Mis amigas son mi familia ahora. Laura, Marta, Rosa. Ellas estuvieron ahí cuando todo explotó, cuando estuve sola, cuando necesité a alguien que me dijera que no estaba loca, que tenía razón, que merecía mejor. A veces veo publicaciones de Jessica en redes sociales. Sí, todavía la tengo agregada. Por protección. Sube fotos con su nuevo marido en restaurantes caros, viajes exóticos, ropa de diseñador. Y yo miro esas fotos y no siento envidia, siento lástima. Porque ella nunca va a entender que la felicidad no se compra, que hay cosas que el dinero no puede comprar. Como la paz, como la dignidad, como el respeto de verdad. Yo vivo en el mismo departamento, manejo el mismo auto viejo, uso ropa simple y soy más feliz que ella, porque mi felicidad no depende de cosas, depende de saber que me defendí, de saber que cuando me trataron como basura, yo no acepté ese trato. Si pudiera darle un consejo a alguien que está pasando por algo similar, sería este: protégete. Documenta todo. No confíes en promesas. Confía en acciones. Y nunca permitas que alguien te haga sentir que tu valor está en lo que podés darles. Tu valor está en quién sos. Y si tenés que elegir entre ser querida o ser respetada, elegí el respeto, siempre. Porque el amor sin respeto no es amor. Es manipulación, es abuso. Hace una semana, Mateo me abrazó sin razón y dijo: Abu, te quiero mucho. 3 palabras, tan simples, tan puras. Y en ese momento entendí que había ganado. No la batalla legal, la batalla de verdad, la batalla de mantener mi alma intacta, de no convertirme en alguien amargada, de poder seguir amando, a pesar de todo el dolor, porque al final, lo que importa es si podés mirarte en el espejo y estar en paz con la persona que ves. Y yo puedo. Por primera vez en años, puedo. Esta historia no tiene un final feliz tradicional. No hay reconciliación completa, porque la vida no es así. La vida real es complicada, es dolorosa, pero dentro de toda esa complejidad hay crecimiento, hay aprendizaje, hay supervivencia. Yo sobreviví. No solo sobreviví, florecí. Y si mi historia puede ayudar a una sola persona a defenderse, a valorarse, a no aceptar migajas de amor cuando merecen el banquete completo, entonces todo valió la pena. 6 meses después de todo esto, recibí una carta de Carlos, escrita a mano. Decía: Mamá, pasé 33 años pensando que tu valor estaba en lo que podías darme. Me llevó perderte para entender que tu valor estaba en quién sos, en tu fuerza, en tu dignidad. Siento que tuviste que protegerte de mí, pero entiendo por qué lo hiciste. Y aunque duela admitirlo, tenías razón. En todo. Te amo. No por lo que tenés, sino por quién sos. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Tu hijo, Carlos. Guardé esa carta. La leo cuando tengo días difíciles, porque me recuerda que todo sirvió, que mi hijo finalmente entendió. Ahora quiero que sepas algo. Si estás en una situación donde te están usando, donde tu valor está solo en lo que podés dar, salí. Protégete. Documenta todo. Las consecuencias de quedarte son peores. Son la muerte lenta de tu alma. Vos sos más que lo que podés dar. Vos sos una persona completa, con valor, con dignidad, con derecho a ser respetada. Esa gente pobre Fede. Esas fueron las palabras que me liberaron, porque me mostraron la verdad. Nunca fui familia para Jessica. Solo fui un medio para un fin. 2 años después, Jessica sigue creyendo que soy pobre. Sigue sin saber que esos 4.3 millones de dólares siguen siendo míos. Y cuando yo muera, van a ayudar a gente que realmente lo necesita.
gente que sabe valorar. Y Carlos sigue pagándome. Ya no me debe nada, pero sigue depositando 5,000 pesos cada mes. Le pregunté por qué. Me dijo, porque nunca voy a terminar de compensarte por los años que te fallé, pero voy a seguir intentándolo. Esa es la diferencia entre palabras y acciones, entre amor de verdad y manipulación. Mi nombre es Patricia Elena Mendoza Vázquez. Tengo 63 años, y esta es mi historia. Una historia de traición y supervivencia, de dolor y dignidad, de perder todo y ganar lo más importante, a mí misma. Si mi historia te tocó, si te viste reflejada en ella, entonces mi dolor sirvió para algo. Entonces alguien, en algún lugar, dirá, yo también merezco dignidad, yo también merezco respeto, y voy a pelear por eso, porque al final eso es lo único que tenemos, nuestra dignidad, nuestra capacidad de mirarnos en el espejo y saber que hicimos lo correcto. Aunque doliera, aunque costara todo. Algunas puertas, una vez cerradas, se quedan cerradas para siempre. Pero a veces, cerrar una puerta te permite abrir otras nuevas. Puertas hacia la paz, hacia la dignidad, hacia una vida donde vos importás. Y esa vida, créeme, vale cada sacrificio, vale cada lágrima, vale cada noche sin dormir. Porque si elegiste respetarte, la hiciste bien. Siempre.